Bueno, pues bienvenidos al webinar de Delirium en hoy, que es un día muy especial para nosotros, que es el Día Mundial de Delirium, que bueno, lo llaman el World Delirium Awareness Day, que es un día donde a nivel mundial se intenta concienciar a los profesionales y también a la población en general sobre la importancia del delirium. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que ha tenido bastante éxito este webinar y estamos encantados de que los participantes estéis aquí. No podéis hablar y no os podemos ver, lo que es una lástima, pero bueno, sí que tenéis el chat que iremos revisando para las preguntas que vayan saliendo, ¿de acuerdo? Y les las trasladaremos luego a los ponentes. A ver. Aquí. Ya sé que esto se hace al final, pero para no olvidarme de nada, yo creo que es importante también agradecer, ¿no?, a la dirección y secretaria, a Belén, sobre todo de la SEC, por ayudarnos a montar este webinar. También agradecer sobre todo a todos los miembros del grupo de trabajo de Delirium, que se están currando mucho el día de hoy y llevamos tiempo trabajando. Y sobre todo pues también a los ponentes, que aquí los tenéis por todo el trabajo que han hecho. En fin, muchas gracias, esto vaya por delante. Bueno, yo soy Neus Gual, perdón que no me he presentado, soy geriatra y soy la coordinadora del grupo de Delirium de la SEC. Entonces, antes de empezar a entrar en materia, quería un poco presentaros lo que estamos haciendo en este grupo, que es bastante nuevo. Nos creamos en plena pandemia. Entonces, bueno, nuestros objetivos, pues como veis, es intentar desarrollar, coordinar proyectos relacionados con el delirium, mejorar la atención de de los adultos mayores con delirium o que tengan riesgo de padecerlo, ¿vale? Y sobre todo también concienciar sobre el impacto del delirium y la necesidad de mejorar su manejo, ¿vale? Nuestro grupo de delirium somos bastantes personas, ahora no sé cuántos somos, pero de unido, y bueno, hemos creado diversos grupos para intentar abordar todo donde llega el delirium, ¿de acuerdo? Pues tenemos un grupo más de difusión, que por ejemplo es el que se ha encargado este día del World Delirium Day de intentar promocionar el delirium. Hay un grupo también de la docencia, otro relacionado con el delirium y la fractura de cadera, un grupo de delirium de delirium en atención primaria, otro del abordaje del delirium en atención hospitalaria, y luego tenemos dos grupos que intentaremos hacer publicar en relación al diagnóstico y al tratamiento de delirium. En fin, cualquiera que quiera participar en el grupo ya sabe dónde encontrarnos. Y esto es una propuesta que ha salido, que sí que me gustaría compartir hoy con vosotros, por si alguien se quiere apuntar, ¿de acuerdo? Desde el grupo de Delirium estamos organizando lo que sería un Delirium Day en ortogeriatría, que es una metodología similar al Delirium Day que hicieron o que se hace a nivel de Italia y algunos hospitales de la Unión Europea, ¿vale? Que lo que se hace es un corte transversal un día en concreto y se recogen toda una serie de datos relacionados con el delirium. En nuestro caso lo vamos a hacer en relación al delirium o en pacientes ingresados por fractura de cadera, y haremos este corte transversal el miércoles 19 de octubre de este año. Entonces ya tenemos varios centros que nos han dicho que quieren participar. Sepáis que si alguien más se quiere adherir a este Delirium Day, este corte transversal, pues nos puede hacer llegar su interés a Lucía Lozano, que es la secretaria del grupo, o a mí, que tenéis aquí los emails para intentar participar también en este estudio, que yo creo que cuanto más multicéntrico, mucho mejor. Y nada, pues este será el webinar de hoy. ¿Vale? Ahora empezaré yo un poco hablando del diagnóstico, que es lo que más me gusta, el delirium. Luego la doctora Gabriela Mondragón os hablará un poco del abordaje no farmacológico del delirium. La doctora Lucía Fernández os hablará del tratamiento farmacológico. Lucía Lozano del delirium y la fractura de cadera. Y luego el doctor Ángel Julio Santana del manejo del delirium en atención primaria. Posteriormente a esto, hemos reservado 10-15 minutos para hacer un poco de debate, discusión, coloquio, lo que queráis. Las presentaciones duran aproximadamente unos 13 minutos, luego dejaremos unos 5 minutos para las preguntas, que ya os digo que podéis ir haciendo en el chat y luego se las transmitiremos a los ponentes. Y nada, un poco para situarnos. El delirium mata. Cuando el otro día vi lo de fumar mata en uno de los paquetes de tabaco de uno de los pacientes, pensé,
pues deberíamos poner esas insignias parecidas, yo que sé, en las puertas de los hospitales, en los carros de la medicación, en los despachos de los médicos que trabajan con personas mayores, en fin, porque el delirium sabemos que es una patología grave y con graves consecuencias, entre ellas pues la mortalidad. Sabemos que la mortalidad en pacientes que sufren delirium es el doble en pacientes mayores y que esta tendencia se mantiene a 5 años después de haber presentado el episodio de delirium, ¿vale? Y que la probabilidad de morir a causa de un delirium aumenta conforme van aumentando pues, complicaciones asociadas al delirium, ¿de acuerdo? Pues si hay restricciones físicas, pues aún aumenta más la mortalidad. Si añadimos caídas, sigue aumentando esta mortalidad. Las úlceras por presión, deprivación del sueño, etcétera, etcétera. Y el delirium, lo que os decía, aumenta la mortalidad, pero muchas otras cosas también, ¿de acuerdo? Empeorará, pues, aumenta la morbilidad, el deterioro funcional, la demencia, nos aumenta el riesgo de institucionalización, alarga las estancias hospitalarias, aumenta los costes económicos y hay un impacto importante sobre los familiares. Impacto, yo creo, bastante sobre la calidad de vida de cualquiera que lo sufra, ¿de acuerdo? Y además no es una patología que sea poco frecuente, al contrario, aquí tenéis un poco las incidencias de delirium según las distintas unidades y que ya yo creo que todos más o menos lo conocéis. Bueno, sabemos pues que por un lado es muy frecuente, con una alta morbimortalidad, que hay un impacto en la calidad de vida y además unos altos costes económicos, pero vale la pena buscarlo, diagnosticarlo, tratarlo, porque sabemos que el delirium es una patología que es prevenible en casi el 40% de los casos y que además también es reversible en la mayoría de casos. ¿De acuerdo? Así que yo creo que por eso también es importante que hablemos de delirium, porque podemos hacer muchas cosas aún. En fin, hasta aquí un poco quería yo explicaros por qué es importante hablar de delirium y vamos con la presentación del diagnóstico de delirium. Espera que la encuentre. Espera. Espera que no me manejo yo muy bien con esto, ¿eh? Compartir pantalla. Vale. Lucía, ¿se ve? Sí, de momento, sí, se ve. Perfectamente. Bien, seguimos. Bueno, empezamos con el diagnóstico de delirium, que bueno, es de lo que más me apasiona del delirium. Así que vamos allá. Bueno, es un estudio que me gusta mucho, que es un estudio del 2000, en el 2000, donde se miró a ver qué capaz era un equipo asistencial, enfermeras, médicos, en diagnosticar los pacientes que tenían delirium y vieron que solo diagnosticaban el 30% de ellos. Luego este estudio se repitió 15 años después, en el 2015, y consiguieron detectar el 40% de los pacientes con delirium, pues siendo la tasa de infradiagnóstico de pacientes con delirium no diagnosticados del 60%. Se ha dejado de oír, no sé si me pasa solamente a mí. Yo tampoco le escucho. No se oye. Ay. Que merece, ¿no? Cuál era la tasa de infradiagnóstico de otras patologías. Y esta es, por ejemplo, la del infarto de miocardio. 10%. Uno puede pensar, bueno, es que el infarto de miocardio, si no lo diagnosticas, es grave. Bueno, pues el delirium también, y ya lo hemos visto, ¿vale? Tiene una serie de impactos en la persona que lo sufre que, bueno, también son importantes y yo creo que es importante también diagnosticarlo y darle la fuerza que merece, ¿no? El delirium. Bueno, entonces, si sabemos que es tan frecuente y además es grave y tiene unas consecuencias graves, ¿por qué nos cuesta tanto diagnosticar delirium? Bueno, hay varias razones. Una es que primero le llamamos infradiagnóstico, yo la primera, en vez de error médico. ¿De acuerdo? Cuando alguien no diagnostica un infarto, lo llamamos error médico. Llamarlo infradiagnóstico es como minimizar el hecho de no haberlo diagnosticado, ¿vale? También el delirium se encuentra muchas veces entre medio de la psiquiatría y la medicina, nadie acaba de cogérselo como propio, ¿de acuerdo? Y
Y como sabéis, el delirium pues, se presenta de diversas maneras, puede ser hiperactivo, hipoactivo, mixto, varía entre las distintas personas que lo presentan, hay mucha variabilidad también entre la misma persona que puede presentar deliriums distintos y además no disponemos de test diagnósticos, ¿de acuerdo? Ojalá tuviésemos un ProBNP o un dedímero que nos ayudase o un electrocardiograma que nos dijese, mira, aquí está el delirium, pero no, entonces el diagnóstico es clínico y esto a veces es un poco más difícil. Bueno, empezamos. El delirium, el diagnóstico se hace mediante el gold estándar, que es el CIE-11 o el DSM-5. No me voy a parar aquí porque tenemos poco tiempo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo el delirium tiene que haber una alteración de la atención y de la conciencia y además que tiene que empezar en poco tiempo, un inicio agudo y fluctuante, ¿eh? Como el CIE-11 DSM-5 pues, tampoco son muy cómodos de utilizar y ni fáciles a veces, bueno, en las últimas décadas se han ido haciendo herramientas de cribado para intentar facilitar a los profesionales pues, el diagnóstico de delirium. En el año 2015 había esta revisión de herramientas de cribado, que teníamos 21, que las tenéis aquí. Y ya este año, en el 2022, se ha hecho otra revisión, Rapid Review, que ya nos muestra que hay 75 herramientas de diagnóstico, ¿vale? En los últimos años he estado buscando muchas maneras de intentar mejorar este 60% de infradiagnóstico de delirium. Pues en esta revisión del 2022 subrayan pues, los dos que más estamos utilizando últimamente, que son el CAM, ¿de acuerdo? Con sus derivadas, el CAM de la UCI, el CAM Familia, el del Nursing Homes, el de 3 minutos y el de urgencias, ¿vale? Y luego también hablan del incremento de popularidad y de uso que ha tenido el test 480, que si miráis en la gráfica, bueno, en el cuadro que hay aquí, ¿no? El penúltimo es el 480, solo había un estudio en la revisión del 2015, pues ahora tenemos bastantes más, ¿de acuerdo? Y nada, muy breve, el 480, ¿de acuerdo? Que yo creo que ya la mayoría lo conocéis, pero la idea es que tienes estos 4 puntos, miras el estado de alerta, que lo tienes en unos pocos segundos, tienes un test mental abreviado, ¿de acuerdo? Tienes el test de atención, que a mí es lo que más me gusta de este test, porque sabemos, ¿no?, que la atención tiene que estar alterada sí o sí en el delirio, y entonces para la mayoría de pacientes, excepto los que tienen demencias avanzadas, que ya lo veréis, pues el test de atención a mí me sirve mucho cuando tengo dudas, paso, que es el month of the years backwards, que es los meses del año al revés, y la verdad es que a mí me funciona mucho, me gusta mucho utilizarlo, ¿eh? Y luego este cambio agudo y fluctuante. Entonces el 480 no solo te dice si puede o no puede tener un posible delirium, sino que también te orienta en si puede tener un posible deterioro cognitivo de base, ¿vale? Un poco las ventajas respecto al CAM sería pues, que se pasa muy rápido, que es muy simple, que no necesita entrenamiento, que sí, el CAM sí que lo necesita un poquito, pero el CAM sí que tienes que haber entrenado un poquito antes. Y bueno, y también que en pacientes que no colaboran, el 480 se puede pasar, ¿vale? Porque hay unos sitios que puedes decir no colabora y ya está. El CAM no. Otra de las dificultades para diagnosticar delirium, aquellos pacientes con demencia, ¿de acuerdo? Este es un estudio también de 2016 en donde se preguntó a personal experto en delirium si tenían dificultades o si les costaba diferenciar entre un paciente con demencia y delirium entre el trastorno conductual habitual en un paciente con delirium, ¿vale? Y realmente veis aquí que el 50% dicen que tienen dificultades para diferenciar estos dos cuadros. ¿Por qué hay esta dificultad? ¿No? Sobre todo porque hemos dicho la atención es característica central del delirium y en los pacientes con demencia en etapas iniciales, sobre todo de Alzheimer, está preservada normalmente, pero ya en etapas más moderadas severas la atención en los pacientes con Alzheimer ya está alterada y, por ejemplo, en pacientes con demencia por grupos de Lewy o demencia por Parkinson ya desde el principio la atención está alterada. ¿Vale? Entonces dificulta esto el diagnóstico de delirium. Esto y que además no hay un consenso en cómo vamos a evaluar esta atención en los pacientes con demencia. ¿Vale? Si yo les paso el test de atención de los meses del año al revés, la sensibilidad será altísima, pero la especificidad muy baja. ¿Vale? Y los gold standards en este caso nos ayudan un poco porque no nos hablan de qué hacer en caso de demencia. Los últimos 6-8 años, ¿vale?, hemos visto a ver qué herramientas podían ayudarnos a completar este diagnóstico, ¿no? Bueno, uno de ellos es el arousal, intentar ver el arousal mediante esta escala, la escala de Osler, ¿vale?, que valora un poquito, el arousal es, ¿no?,
el estado de alerta que tenemos de recibir los estímulos exteriores, ¿de acuerdo? ¿No? Pues cuánto tiempo tarda en abrir los ojos, en hacer el contacto, si lo hace o no lo hace, la postura, el movimiento, ¿vale? Cómo se comunica. Y entonces este test, con un pequeño test de atención, vio que tenía realmente mucha capacidad para diagnosticar la demencia superpuesta delirium, ¿de acuerdo? Con una área bajo la curva de 0,98. Luego, otra opción para intentar afinar el diagnóstico, ¿no?, de delirium en pacientes con demencia sería valorar el estado de alerta con el MRAS, ¿vale?, que es esta escala. A mí esta no me gusta tanto. Bueno, como veis, ¿no?, hay una parte, si vamos hacia arriba, de pacientes más inquietos, agitados, hasta combativos, y la parte, si es negativa, pues pacientes más hipoactivos, sedados, hasta en coma, ¿no? Entonces, pues si hay una alteración y no estamos en 0, estamos en +1, -1, ya se considera un delirium. Lo que pasa que aquí la sensibilidad es moderada, yo diría que casi baja en algunos casos, ¿vale? La especificidad sí que es alta la especificidad, pero bueno, a mí no me acaba de hacer el peso este test. Y luego otra de las opciones que tenemos es valorar cómo se mueve el paciente, qué alteraciones motoras tiene, ¿vale? Y esto tenemos la herramienta JABAM, el Hierarchical Assessment of Balance and Mobility, que lo que valora es un paciente en la cama, bueno, cómo se mueve en la cama, si se puede levantar o no, si camina o no. Y entonces nosotros, este estudio lo que vimos es que los pacientes con un delirium superpuesto a la demencia, pues tenían peor estado funcional, se movían peor, ¿vale? Había un trastorno mucho mayor de la movilidad, ¿vale? Es verdad que aquí la capacidad diagnóstica debe ser, bueno, con un área bajo la curva de 0,74, no es como el del OSLA, pero pacientes con demencia más avanzada, esta es una de las opciones que podemos barajar. Otras herramientas diagnósticas, ahora mismo no las tenemos, pero que se están estudiando, ¿no? El electroencefalograma, ¿de acuerdo? Que sí que hemos visto pues, que tiene una serie de alteraciones que se correlacionan con el delirium. Pero bueno, no sé vosotros, pero yo no sé leer un electroencefalograma, os he puesto aquí un poquito cuáles son las alteraciones que se ven, pero evidentemente para hacer un electroencefalograma, la ventaja la podemos hacer a pie de cama. La desventaja, que tiene que ser un experto quien te lo analice, ¿de acuerdo? No, la enfermera te puede pasar el CAM y te puede pasar el 4AT, pero no te va a poder leer un electroencefalograma, y yo tampoco, ¿vale? Y además la mayoría de electroencefalogramas se han hecho en pacientes con delirium hipoactivo, ¿vale? Por razones obvias. Poner el casco a un hiperactivo pues es mucho más complicado. Y luego tenemos otras técnicas de imagen que os he puesto aquí, pero que son técnicas que se utilizan más para estudios fisiopatológicos que para el diagnóstico, y que además no van a ser en un futuro herramientas de diagnóstico por su complejidad. Es decir, no vamos a llevar a un paciente a un TAC, a una RESO para diagnosticar un delirium, ¿vale? No sé si hay alguna cosa más. Y ya para ir terminando, los biomarcadores, que están muy de moda en los últimos años. Bueno, sabéis que podemos tener biomarcadores en sangre periférica o en líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo sobre todo se ha estudiado en pacientes quirúrgicos, ¿vale? El tema ético, es decir, líquido cefalorraquídeo necesitas una punción lumbar, pues si al quirúrgico ya se lo vas a hacer, pues perfecto, pero a un paciente médico éticamente es más difícil de justificar, ¿vale? Los biomarcadores se han estudiado para ver, primero, si nos ayudan al diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero también hay otros que se estudian para ver si ¿no? podemos identificar a aquellos pacientes más vulnerables de sufrir delirium, o aquellos pacientes que lo van a sufrir de forma más severa o que van a tener más consecuencias negativas secundarias al delirium, ¿vale? Se han estudiado múltiples biomarcadores, muchísimos, hay muchos estudios, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo os los he clasificado aquí en cuatro categorías, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para situarnos un poco: los proinflamatorios, los que sean más derivados de neutrófilos, que son unas ratios que hacen entre, ¿no?, linfocitos con plaquetas, leucocitos con plaquetas, y también, bueno, en algunos casos son útiles. Hay otros que son más neurotransmisores u otros, y otros biomarcadores que son relacionados con la neurodegeneración, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos muchos realmente, pero no hay ninguno que nos sirva ahora como biomarcador para diagnosticar delirium, ¿de acuerdo? Algunos sí que es verdad que prometen, pero no tenemos ninguno ahora por el momento. Uno de los motivos es que los pacientes que sufren delirium no son pacientes que solo tengan delirium, sino que suelen tener o enfermedades crónicas de base, ¿no?, como por ejemplo también la demencia, que ya puede alterar algunos de los biomarcadores, ¿de acuerdo?
y que además los pacientes desarrollan delirio normalmente a causa de un desencadenante, la gran mayoría de ellos, por lo tanto pueden tener una sepsis, una fractura de cadera, una deshidratación, y todo esto hace pues, que se alteren algunos de los biomarcadores que miramos en sangre o líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, todo esto dificulta y confunde mucho a la hora de identificar un biomarcador exclusivo de delirio. Es uno de los puntos que hay que seguir investigando. Bueno, pues para ir terminando, el mensaje que os quería dar así cortito. La tasa de infradiagnóstico es altísima, esto hay que bajarla, yo creo que es uno de los motivos por los cuales creamos este grupo de delirium. Luego, es que diagnosticar delirium no es tarea sencilla, hay que saber cuál es el mejor test o cuál es la manera mejor de identificar el delirium en este paciente, en este lugar en concreto, ¿vale? Luego, pacientes con demencia, si queremos diagnosticar delirium, quizás las clásicas herramientas de cribaje no sean, o sea, nos pueden ayudar, pero tenemos que tirar de otras herramientas, ¿vale? Que nos miren pues, el arousal, el estado de alerta, la movilidad del paciente, que nos ayuden a diagnosticarle delirium. Finalmente, en relación a las pruebas complementarias, en la clínica habitual no tenemos ninguna, pero el electroencefalograma parece que sí que tiene posibilidades de aplicación en un futuro. Y finalmente, pues los biomarcadores prometen, se está estudiando mucho en ello, pero se necesita más investigación. Muchas gracias. Y nada, seguimos ahora con las siguientes presentaciones. Vale. Bueno, creo que había un par de preguntas. Neus, nada, solamente habían comentado que se oía y se veía muy bien. Después del pequeño fallo inicial. Sí. ¿Quieres preguntar algo? Hay una pregunta aquí que dice, no, es lo mismo delirium... Buah, caray, tú. ¿Es lo mismo delirium que encefalopatía? Bueno, pues esto es un debate que está allí en los estudios y en PubMed podéis encontrar bastantes artículos al respecto. Hasta hay un artículo, creo que de 10 sociedades científicas diciendo un poquito qué es cada cosa y los términos que se pueden utilizar o no. Lo que se ve es que encefalopatía es un término que utilizan mucho neurólogos, sobre todo, bueno, medicina interna y tal, y delirium es un término que utilizamos más sobre todo en el ámbito de la geriatría. ¿No? Porque la encefalopatía es como un trastorno también, ¿no? cognitivo. En realidad hay encefalopatías que pueden ser delirium, hay encefalopatías que no. ¿Vale? Este sería un poquito la conclusión, pero hay bastante discusión, es decir, yo no me siento capacitada para ellos y entre 10 sociedades científicas ya les ha costado ponerse de acuerdo y tampoco no está muy claro. Pero es esto, depende mucho en qué revista leas los artículos sobre encefalopatía y qué profesional o qué especialista te hable de una cosa o de otra, pues tiran más hacia una cosa, hacia encefalopatía o hacia delirium. Por ejemplo, con el COVID lo hemos visto mucho, que ha habido como mucho delirium y los neurólogos lo han catalogado muchas veces como encefalopatías. Luego también había otra pregunta, ¿no? Que decía que se habla mucho de delirium y delirio. ¿Son lo mismo? ¿Cuáles vendrían a ser las diferencias? ¿No? Puesto que muchos profesionales confunden terminología. Gracias. Bueno, yo creo que ¿no? Delirio es un trastorno de la percepción, ¿no? Pues tú puedes tener un delirio de persecución, por ejemplo, pero tu cognición estaría preservada, es decir, no tienes que estar ni desorientado, ni con un déficit de atención, ni con trastorno de la conciencia. Y es un trastorno muy psiquiátrico, ¿vale? El delirio, en cambio el delirium, que es lo que hablamos hoy, es todo este cuadro de trastorno agudo de la atención y la conciencia. Vale, yo creo que hay estas porque esta es la misma. Vale. Pues ya creo que no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a la siguiente, a ver si consigo hacerlo con rapidez. Que es Gabriela Mondragón, que es neuropsicóloga del Hospital Ricardo Birmingham. Ricardo Birmingham, sí. Gracias. Nada, te pongo la presentación, Gabriela, Vale. y luego te hacemos las preguntas, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. A ver. Aquí. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Pero no Sí. se oye.
Vale, pues cerramos micros. Hola, buenas tardes. Yo soy Gabriela Mondragón y soy neuropsicóloga en Fundación Matías en San Sebastián. Y esta tarde os hablaré acerca de la prevención e intervención con personas en delirium, desde un abordaje no farmacológico. Así que antes de comenzar, creo que es importante comentar que no hay recetas mágicas. No hay recetas mágicas, lo que funciona una vez no tiene por qué funcionar todo el tiempo, o que lo que no ha funcionado en ocasiones anteriores no tiene por qué no funcionar ahora. Y lo más importante, que cada paciente es único con su propia historia e individualidad. Bueno, sabemos que el delirium es un cambio agudo y fluctuante de la función cerebral que implica desorientación, inatención y otras alteraciones cognitivas, como por ejemplo alucinaciones, pérdida de memoria, pensamiento desorganizado, etc., y que suele ocurrir en las personas mayores. A continuación sí que os presentaré una serie de estrategias que ayudan en el manejo no farmacológico y también cómo podemos prevenirlo. Hay varios factores que intervienen en la prevención e intervención del delirium, de los cuales abordaremos detalladamente más adelante. Y estos son la estimulación cognitiva, el tema de la audición y la visión, la hidratación, la comida, la eliminación, la movilización y ejercicio, el sueño saludable, la medicación y el cuidador. Y todo esto influye en la persona que está padeciendo el delirium o que puede padecerlo. Para garantizar un mínimo de éxito en las intervenciones que podamos realizar, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el cómo comunicarnos. Sí que es conveniente que durante el delirium, en la medida de lo posible, la persona que lo esté padeciendo sea acompañada de una persona conocida, ya sea un familiar, el cuidador, quien debe dirigirse siempre con calma y mirándole a los ojos, mirándole a la cara, hablándole con conversaciones cortas y sencillas, repitiendo si es necesario pues los mensajes para que la persona los entienda. Siempre hay que intentar tranquilizarle y si estamos en desacuerdo, pues manifestarlo de una forma tranquila, sutil o cambiar el tema y evitar elevar la voz. También es conveniente escucharle porque nos va a dar muchísimas pistas acerca de pues, cómo se siente en esos momentos y atender a sus expresiones. Como les decía, nos puede ayudar a identificar de una forma muy efectiva las necesidades que tiene en ese momento. En lo que respecta a la estimulación cognitiva, es importante reorientarle en tiempo, espacio y persona, qué día es, qué hora es, dónde está, quién es y con quién está. También es recomendable promover la socialización de la persona diariamente y en la medida de lo posible, mediante diversas estrategias como mantener una conversación tranquila sobre noticias, eventos familiares, etc. Y asimismo fomentar la lectura y la escritura, oír música, juegos de memoria, realizar actividades que son de su agrado. También se recomienda evitar el uso prolongado de la televisión y promover el autocuidado. Y es importante que la persona socialice con otras personas en la medida de lo posible, evitando el exceso de visitas. Porque recordemos, sobre todo en aquellas personas que están padeciendo el delirium, pues no es conveniente. Con el tema de la audición y la visión, es importante corregir los déficits de los órganos sensoriales, mediante los cuales pues, la persona se relaciona con su entorno. Pues, todos nos relacionamos, por lo general, con la vista y el oído. Es una parte muy importante. Por estos beneficios, o que se utiliza gafas, audífonos y o dentadura postiza, pueda disponer de ellos, favoreciendo así la relación familiar y social y con ello la participación. Es importante comprobar que los audífonos funcionan adecuadamente y que las gafas tienen la graduación correcta. En lo que respecta a las habitaciones en las que se encuentra la persona, es importante que se encuentren bien iluminadas, especialmente en días nublados y al atardecer, y evitar el ruido y el exceso de visitas. Con el tema de la hidratación, es beneficioso darle a la persona los líquidos necesarios para evitar una deshidratación. Es recomendable que beba en poca cantidad en muchas veces al día, evitando la toma abundante de líquidos principalmente por la noche, porque al beber durante varias veces al día en poca cantidad nos aseguramos una mejor hidratación. Asimismo, promover los líquidos estimados necesarios por los profesionales sanitarios, ¿sí? Y es importante, muy importante, evitar las bebidas carbonatadas con cafeína y estimulantes. En el apartado de la comida,
Sí que recomendamos que hay que ofrecer una alimentación sana, de acuerdo a las patologías crónicas que presenta, pues diabetes, hipertensión, etcétera. Si tiene dificultades en la deglución, como falta de piezas dentales, una disfagia para líquidos, etcétera. Y estas comidas, estos alimentos deben tener un aporte calórico suficiente, evitando los excesos y los defectos. Sí que se recomienda que la comida sea fresca, en la medida de lo posible preparada el mismo día y que se adapte a los horarios que suele tener la persona. Con la eliminación debemos recordar que es importante asegurar una evacuación intestinal regular y vigilar la orina, ya que hay que evitar el estreñimiento y o posibles retenciones de orina, que podrían contribuir a la aparición y o agravamiento del delirium. Por esto, recomendamos mantener una ingesta adecuada de líquidos, comer alimentos ricos en fibra, pues como frutas, verduras, importante las ciruelas pasas, los kiwis, etc. Realizar movilizaciones y ayudar a mantener las rutinas diarias en educación de los hábitos. Por ejemplo, pues ir al baño después del desayuno, dependiendo de las rutinas que suele tener la persona. No quiere decir que, como decimos ahora, que hay que ir al baño después del desayuno y la persona no acostumbra a ir al baño después de desayunar, pues le tengamos que hacer que vaya después del desayuno. No. Siempre respetando pues el ritmo de la persona. En caso que fuese necesario, pero siempre consultándolo con el médico, pues se podrían utilizar otro tipo de productos como laxantes, ablandadores de heces, etc. Con la movilización y el ejercicio hay que intentar animarle y estimularle a mantenerse activo físicamente siempre que se pueda. Lo recomendable sería mantener unas rutinas diarias al menos 3 veces al día. Igualmente, se recomienda evitar las contenciones y las restricciones físicas. Con el sueño saludable nos referimos a que es conveniente en este aspecto mantener un buen descanso nocturno y para ello es aconsejable seguir las siguientes recomendaciones. Mantener unas rutinas diarias previas a irse a la cama, pues como un baño templado, con agua templada, tomar una infusión relajante, no mucho porque lo que habíamos hablado hace un momento de la hidratación, evitar la ingesta abundante de líquidos por la noche, pero evitar ruidos y los aparatos electrónicos antes de dormir. También ayudan la lectura y la música relajante. Es importante que mantengamos la habitación en unas condiciones de confort, a una buena temperatura, ni muy caliente ni muy fría, y con una buena ventilación previa durante el día. En caso de estar padeciendo delirium, lo que comentábamos al principio, es recomendable acompañar a la persona durante la noche, pero siempre y cuando esto sea beneficioso para la persona que está padeciendo el delirium. Con el tema de la medicación, es conveniente ayudarse de métodos que eviten los errores tanto por exceso como por defecto. Por ello, solemos recomendar utilizar dosificadores y o cajas que organicen la medicación, alarmas para tomar medicamentos, etc. En algunas farmacias sí que se cuenta con el servicio de preparación de medicación de blisters. Lo más importante es no realizar cambios en la medicación sin consultarlo con el médico de la persona. Igualmente, ante cualquier duda respecto a la medicación, siempre, lo más importante es consultarlo con el médico y o el personal sanitario que le está atendiendo en esos momentos. Una cosa muy importante con la medicación es recordar la regla de los 5 correctos, ¿vale? Que muchos conocéis. El paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía correcta y la hora correcta. Y por último, pero no lo menos importante, en lo que respecta al cuidador. La persona que es cuidadora es importante que también descanse, se hidrate y se alimente adecuadamente, que tenga momentos de descarga y que pase ratos a solas, ya que la situación en la que se encuentra cuidando a una persona que padece en estos momentos un delirium puede ser frustrante, agotadora y por lo tanto hay que evitar enfadarse y o gritarle a la persona que se encuentra padeciendo el delirium, ya que no es consciente de la situación ni de sus acciones. Por tanto, es importante que el cuidador también se deje cuidar, ya que un cuidador son 2 vidas. Para finalizar, me gustaría comentar que es importante recordar que el delirium es prevenible y reversible. Gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Yo quería preguntarte en relación al cuidador, porque realmente la impresión que yo tengo, yo trabajo en hospitalización, y es que un cuidador formado o bueno te maneja el delirium fantásticamente bien, y en cambio uno no experto o que se pone nervioso va mal. Entonces, un poco, si allí alguna formación en relación a los cuidadores o así puede funcionar. Sí, sí que es verdad que cuando son cuidadores familiares, lo que llamamos cuidadores informales, que son personas que pues es el cuidador principal, algún familiar o algún cuidador contratado, pero que no tenga un curso profesionalizado de cuidados, sí que es verdad que buscamos que tengan, se nota mucho lo que comentabas, o sea, puede tirar más, es muy distinto la forma en que cuida. Nosotros como cuidadores profesionales sí que tendemos a como establecer unos límites a nivel, ¿cómo me explico? Como a nivel psicológico, cierta distancia, entendiendo que la persona es una persona que es un paciente o un residente que está con nosotros y que en estos momentos se encuentra en un proceso agudo. Pero cuando nos toca del otro lado muchas veces y es un familiar el que padece el delirium, sí que nos cuesta un poco más, porque hay una implicación emocional más profunda, o sea, mayor. Sí que nosotros vemos conveniente el dar cursos de autocuidado a estos familiares o a estos cuidadores informales que llamamos. Sí que lo vemos conveniente y sí que ayuda. Hay quien los acepta muy bien todos los cuidados, toda la información que les damos y te dicen, yo me lo sé, me sé toda la teoría, pero me cuesta un montón. Vale, pero ya tienes identificado que te cuesta. Entonces, por ahí vamos a empezar bien, ¿vale? También preguntan por el chat, ¿qué medidas no farmacológicas se podrían dar en delirium en pacientes en UCI? Muy interesante. Y complicado. Vale. Es un poco más complicado, ¿vale? Sí que es un poco más complicado porque hay que ver en qué o sea, exactamente qué paciente, o sea, la situación en la que se encuentra, ¿vale? Serían estudios de caso. Que lo primero que siempre digo yo es paciencia, porque te puede dar pues, un montón de conductas, un montón de características, puede salir por cualquier lado, como se dice coloquialmente. Pero, por ejemplo, el evitar, pues lo que decimos todos, el evitar que tenga objetos con los que se pueda hacer daño a sí mismo primero, con los que nos pueda hacer daño a nosotros mismos, a nosotros, y el tema de la iluminación, sí que en una UCI es complicado que traiga cosas de su casa que reconozca como tales, pues porque está en una situación especial, pero sí que tenga algún tipo de referencia. Vale, no sé si me he explicado bien. Yo en relación un poco a lo que ha dicho también Gabriela, creo que el acompañamiento es muy importante. Luego hacen otra pregunta también, ¿y qué medidas en el paciente en urgencias? Que va un poco, yo creo que también en consonancia, ¿no? Aunque no es lo mismo, evidentemente no es el mismo entorno, pero sí que es un entorno hostil, ¿no? Con medidas invasivas, etcétera. Claro. Yo creo que el acompañamiento familiar es algo que debemos en la UCI intentar, aunque sea complicado, y en urgencias también. Y luego la iatrogenia. Yo creo que todo lo que sea, a veces más que hacer es el no hacer, ¿no? Voy a poner una sonda, ¿qué rendimiento le voy a sacar a esa sonda? Hombre, la UCI si lo tiene puesto y no se lo puedes quitar, pues bueno, pero en urgencias no, que a veces llega y según llega, vía, sonda, tal, no sé qué. A lo mejor hay que pararse un poquito y antes de poner una sonda nasogástrica, ver para qué la quieres, ¿no? Y, claro. ¿Qué rendimiento le vas a sacar? Porque a lo mejor eso ya le va a provocar o le va a desencadenar, ¿no? Claro, va a ser más perjudicial que ayudarte. Yo, en relación a la UCI, bueno, esto es el doctor Jesús Caballero, que es sociólogo, lo sabe muy bien, y él hace mucho lo que es la humanización de la UCI. Hay bastante literatura al respecto, y no, que es un poco pues, dejar que las familias entren más, entornos mucho más agradables.
bueno, se controla mucho más el ruido, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si alguien está interesado en ver específicamente, ¿no?, el tratamiento no farmacológico en las UCIs, yo les recomiendo todo el tema de lo que se llama humanización de la UCI, que va también muy en relación a disminuir la incidencia de delirium y la severidad del delirium en los pacientes. Elizabeth comenta en el chat que en cuanto a intervenciones no farmacológicas en la UCI, la movilización precoz, es decir, eso, que pueda sedestar, que pueda caminar, la fisioterapia, si hay posibilidad, técnicas de reorientación. Esto, hombre, el paciente tendría que no estar sedado, pero bueno, Claro. si no está sedado, no está intubado, pues reorientarle, el acompañamiento, como ya hemos dicho, hidratación, nutrición, y luego lo de las gafas, el audífono, también eso ayuda a que esté más centrado. Muy bien, Elizabeth, vamos. Eso es. Completo. Una cosa que suele olvidarse muchas veces es el tema de las prótesis dentales. Si la persona necesita ya sea la arcada completa o algún puente, si la persona no puede pronunciar bien y no puede fonar bien, o sea, no puede hablar bien por la carencia de piezas dentales, sí que nos va a dificultar más en el entenderle. Entonces es una cosa que muchas veces dicen, no le traigo la prótesis porque igual se la quita y la tira. Bueno, ya lo veremos. Pero en estos momentos necesita poder comunicarse con nosotros en la medida de lo posible. Entonces, sí que es importante que tenga ese recurso. O sea, el poder disponer de su prótesis dental, de los audífonos, de las gafas, etcétera, porque se puede relacionar mejor con nosotros y con el mundo, con su entorno. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. A vosotros. Vamos a la siguiente ponencia, que es Lucía Fernández Arana, con el tratamiento farmacológico de los síntomas de delirium. Lucía es especialista en geriatría del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid. Vamos allá. Buenas tardes, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico de los síntomas del delirium. Sé que es un tema secundario en el manejo del delirium, pero he intentado resumir en algunas diapositivas pues, aspectos que me parecen que podrían ser interesantes. Primero de todo, he puesto en esta diapositiva situaciones en las que o un médico se podría plantear la utilización de fármacos en el tratamiento del delirium y ver si está indicado o no, como por ejemplo, para prevenir la aparición del delirium en el paciente con patología aguda, pues no estaría indicado. En el paciente sin deterioro cognitivo que comienza a estar un poco confuso, pues tampoco estaría indicado el tratamiento farmacológico. Y en el tratamiento del delirium hipoactivo, tampoco está indicado. En los pacientes quirúrgicos con riesgo de delirium no está indicado el tratamiento farmacológico, siempre que haya un paciente mayor en la UCI tampoco. Y en el paciente que está en el medio residencial o en urgencias, en cuanto se empieza a detectar un cuadro confusional agudo para evitar que vaya más, no estaría indicado. Y por último, en el paciente que ya está en la planta de hospitalización, teniendo en cuenta la sobrecarga que pueda tener la enfermería o el personal de la planta, o incluso nosotros mismos de guardia, antes de irnos a dormir, pasar por la planta y ver si necesitan algún tratamiento preventivo para que no vaya a peor la noche, pues obviamente no estaría indicado el tratamiento farmacológico. Se han publicado en los últimos años muchísimos estudios, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, incluso una Cochrane reciente sobre el tratamiento y los avances en el tratamiento del paciente con delirium, y todos vienen a concluir prácticamente lo mismo, que no existe evidencia suficiente que avale la utilización del tratamiento farmacológico ni para la prevención ni para el tratamiento de los pacientes con delirium. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Que no hay evidencia científica para utilizar los fármacos en el delirium. Por otro lado, sí que tenemos gran evidencia a favor del manejo multicomponente, de las medidas no farmacológicas para el tratamiento y para la prevención, ¿vale? Pero es verdad que a veces en la práctica clínica, teniendo esto en cuenta, nos podemos sentir un poquito desamparados porque en ocasiones, a pesar de que se sigan todas las recomendaciones no farmacológicas para la prevención y para el manejo del delirium, a veces nos falta algo porque el paciente sigue muy agitado. Entonces, bueno, ¿existe alguna indicación para el tratamiento farmacológico del delirium? Pues sí, la indicación es el tratamiento de los síntomas del delirium hiperactivo, que no se controla con medidas no farmacológicas, como pueden ser la agitación severa con riesgo de auto o heterolesión, y las alucinaciones o delirios que puedan ocasionar pues gran angustia al paciente. Entonces, ¿cómo utilizamos los fármacos en el delirium? Mínima dosis eficaz, durante un tiempo
limitado. Los estudios hablan de 48-72 horas. El objetivo es controlar la agitación, no tener al paciente sedado y siempre revisar diariamente la indicación de este tratamiento farmacológico. Es verdad que podemos tener a veces al paciente muy agitado, le damos el fármaco y los días posteriores pues está excesivamente tranquilo o incluso dormido y no sabemos si es que el fármaco ha sido muy eficaz o es que el delirium ha virado de hiperactivo a hipoactivo. Entonces, bueno, hay que tener esto en mente y revisar todos los días la indicación del tratamiento farmacológico. Siempre después de medidas no farmacológicas. Pedir consentimiento informado a la familia me parece importante porque al fin y al cabo es un modo de contención química, igual que pedimos consentimiento para las contenciones mecánicas, también lo deberíamos hacer antes de utilizar un fármaco para el delirium, sobre todo cuando los fármacos que utilizamos no tienen en ficha técnica esta indicación, ¿vale? Explicar los posibles efectos secundarios indeseados del tratamiento, siempre elección individualizada del fármaco, prestar atención a las posibles interacciones farmacológicas, tener cuidado con las medicaciones anticolinérgicas con las que tenemos a los pacientes, no mezclar fármacos, es mejor subir la dosis de un fármaco o modificar el fármaco, cambiar uno por otro si es que no está siendo eficaz antes que añadir cosas nuevas y siempre buscar o estar atentos a la aparición de posibles efectos secundarios. Entonces, criterios para elegir el fármaco para tratar el delirium, elección individualizada. Yo siempre pienso que es importante saber qué síntoma queremos tratar y qué necesidades terapéuticas tiene. ¿Qué entendemos nosotros por agitación? Por ejemplo, ¿a qué llama agitación la familia y a qué lo llama la enfermería? ¿Son delirios, son alucinaciones, es agresividad, es dolor, es ansiedad, es insomnio? ¿Qué es? Hay que ver qué síntoma queremos tratar y ver si está indicado o no tratarlo, ¿vale? Hay que tener en cuenta el estado funcional y cognitivo del paciente y sus comorbilidades, el perfil de tolerancia y seguridad, así como la eficacia y coste del fármaco, obviamente, las presentaciones que tenemos disponibles en nuestro medio, en solución, en comprimidos, bucodispersables, parenteral, qué es lo que tenemos disponible en nuestro medio. Hay que tener en cuenta los posibles efectos secundarios, como ya he dicho, y saber que no existe el fármaco ideal y que en el delirium siempre, por favor, el mínimo tiempo o el menor tiempo posible. ¿Qué fármaco utilizo? ¿Cuáles se han estudiado? Pues los antipsicóticos se han estudiado muchísimo, pero es verdad que ninguno en metaanálisis y en estudios no se ha visto que prevengan ni que reduzcan la intensidad ni la duración del delirium. Ninguno ha tenido resultados demasiado buenos, pero es lo que tenemos y es lo que más utilizamos. Benzodiazepinas no, a no ser que se trate de un delirium por deprivación. Los IACs en principio no han demostrado ninguna eficacia. La gabapentina sí que en un estudio que se publicó en 2006 en Neurology sí que parecía que reducía la incidencia del delirium, pero luego parece que se relacionó más con la mejoría del control del dolor y la menor utilización de opioides, ¿vale? Y lo que está más en boga en los últimos años, que se ha publicado más, es sobre la dexmedetomidina y los agentes melatoninérgicos. Entonces, dentro de los antipsicóticos, ¿cuál elijo? La Sociedad Española de Psicogeriatría publicó un documento de la utilización de antipsicóticos en el paciente mayor en sus distintas indicaciones, antipsicóticos en la patología psiquiátrica, para los síntomas conductuales de la demencia y también hay un apartado de la utilización de antipsicóticos en delirium. Y en esta indicación ellos lo que recomiendan como primera opción es la risperidona a dosis bajas o el alloperidol si se necesita una vía intravenosa o intramuscular, sin olvidarnos de la olanzapina, el aripiprazol, etc. Como segunda opción, pues otros fármacos de segunda generación, la quetiapina, sobre todo si es un paciente con demencia por cuerpos de Levy o con Parkinson, la olanzapina, el aripiprazol y bueno, las benzodiazepinas, como ya he dicho, para el delito por deprivación. Hay que tener en mente, o tenemos que tener en mente, o tendríamos que tener en mente los efectos secundarios de los antipsicóticos que los conocemos, que son, pues eso, los que ya conocemos, los extrapiramidales, la rigidez, el temblor, la alteración de la marcha, los anticolinérgicos centrales, la confusión, a las alteraciones cognitivas, incluso a veces el empeoramiento de la sintomatología psicótica, también los anticolinérgicos periféricos, que son importantes, la sequedad de boca, la retención aguda de orina, impactación fecal, etcétera. Luego los efectos cardiovasculares, que a veces pueden ser importantes, la hipotensión ortostática, con síncopes, caídas, alargamiento del QT, y luego efectos metabólicos, aumento, disminución de apetito, de peso, etc. Entonces, en esta tabla he intentado poner los fármacos así de manera visual, ¿no? Los fármacos antipsicóticos que más utilizamos con sus dosis, si hay que ajustarlo o no a insuficiencia renal, y luego el riesgo que tienen de producir ciertos efectos secundarios, siendo el verde un riesgo bajo y el rojo un riesgo grave.
Entonces, por ejemplo, vemos que la risperidona pues no tiene mucho riesgo de efecto anticolinérgico, tiene ese efecto que ya conocemos, en riesgo de producir efectos extrapiramidales, pero es verdad que lo he puesto en naranja y en amarillo porque si lo ponemos a dosis bajitas y durante un tiempo limitado de 24, 48, 72 horas, ese efecto extrapiramidal no tendría por qué aparecer, ¿vale? La quetiapina, por ejemplo, pues hay que tener cuidado con la hipotensión, con la sedación excesiva y, por ejemplo, el aripiprazol es un fármaco interesante que podríamos utilizar si no nos queda más remedio que utilizar un fármaco para la agitación en el delirium, porque tiene muy buen perfil, no tiene apenas riesgo de efecto anticolinérgico ni de efectos extrapiramidales, tiene un perfil de sedación muy bajito, no tiene esa hipotensión, es el que menos alarga el QT de todos, no lo he puesto, pero es el que menos alarga el QT de todos los antipsicóticos y bueno, lo podríamos utilizar. Se recomienda dosis más bajas de 2,5 a 20 miligramos, pero al tener un buen perfil de seguridad lo podríamos utilizar hasta dosis de 30 miligramos al día, que es la dosis máxima. Aparte lo tenemos en distintas presentaciones, en comprimidos, en bucodispersables, en solución, para inyección intramuscular. Entonces, bueno, es un fármaco interesante tener en cuenta. La dexmedetomidina es un fármaco que se está publicando muchísimo ya desde hace unos años. Es un agonista alfa-2 adrenérgico muy selectivo. Tiene efecto ansiolítico, tiene efecto sedante y analgésico. Y los efectos secundarios que se han descrito son cardiovasculares dosis dependientes. A dosis altas provocan hipertensión y taquicardia, a dosis bajas pueden provocar bradicardia e hipotensión. Se ha publicado muchísimo. Por ejemplo, es un estudio que se publicó en el Lancet del 2016, se realizó en China en pacientes mayores de 65 años después de una cirugía no cardíaca y lo que hacían es que en el grupo de intervención les administraban una dosis muy bajita de dexmedetomidina y luego en el primer día posquirúrgico y luego los días posteriores mediante el CAM valoraban o no la presencia de delirium y lo que demostraron es que la utilización de dexmedetomidina reducía la incidencia de delirium y luego los efectos secundarios eran similares en los dos grupos. Se han publicado más ensayos clínicos con resultados similares, con resultados buenos en la reducción de la incidencia y de la duración del delirium. Incluso en la Cochrane, en la que es un metaanálisis que ven muchos fármacos distintos, lo que dicen es que la dexmedetomidina es de lo único que parece que tiene un efecto bueno para reducir la incidencia del delirium. Este es un estudio que se publicó el año pasado por un equipo español de Canarias, también es un metaanálisis y ellos también concluyen que la dexmedetomidina, aparte de reducir la incidencia del delirium, reducía la duración del delirium y también la reducción de utilización de otros fármacos antipsicóticos. Es un fármaco interesante del que se está hablando mucho. Yo lo veo que quizá en la práctica clínica para una planta de hospitalización sería un poco difícil de utilizar porque se tiene que poner de manera intravenosa y luego encima si hay que monitorizarlo para ver la frecuencia cardíaca y la tensión, pues quizás sería más difícil, pero bueno, es un fármaco que ahí está a tener en cuenta, ¿no? Por último, la melatonina y el remeteón. La melatonina es la hormona de la glándula pineal que tiene efecto hipnótico, que modula el sueño, el ritmo circadiano. Su interés empezó sobre todo en el año 2010 después de un ensayo clínico en el que se observó una relación buena entre la utilización de melatonina de forma profiláctica en pacientes posquirúrgicos y una menor incidencia de delirium. Sin embargo, luego en otros ensayos, en fractura de cadera, por ejemplo, pues no demostró esa asociación. Desde entonces se han hecho estudios muy dispares, las dosis no están claras, pero bueno, es un fármaco que ahí está. Los efectos adversos de los que nos hablan son pesadillas, alucinaciones y efectos gastrointestinales. Y bueno, el ramelteón es un agonista muy específico de los receptores de melatonina M1 y M2, que no está comercializado en España, pero que en otros países sí que se utiliza a dosis de 8 miligramos diarios. Bueno, pues estos son algunos ensayos que se han publicado en los que se vio pues, que sí que se reducía hasta un 50% la incidencia de delirium posoperatorio y hasta un 35% del delirium en la UCI, ¿vale? No hay un consenso en la dosis, pero también son fármacos que están
están ahí. Entonces, bueno, conclusiones del tratamiento farmacológico del delirium. Acordarnos que solamente hay que reservárnoslo para tratar los síntomas del delirium hiperactivo, como la agitación severa o la sintomatología psicótica que genera gran angustia al paciente, cuando las medidas no farmacológicas hayan fracasado. No se debe utilizar en el delirium hipoactivo, siempre a dosis bajitas y durante el menor tiempo posible. El consentimiento informado verbal a las familias sería interesante. Hay que revisar diariamente la indicación, vigilar la aparición de efectos adversos. En los antipsicóticos, por favor, intentar inclinarnos en el paciente mayor, priorizar los antipsicóticos atípicos, ¿vale? Evitar las benzodiazepinas y, bueno, recordar los resultados interesantes que está viendo últimamente con la dexmedetomidina y la melatonina, sobre todo en la prevención del delirium en el paciente postquirúrgico. Esto es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. A ver, de momento, aquí. Preguntas. ¿No? Yo, en relación al delirium hipoactivo, yo también estoy completamente de acuerdo contigo, porque no hay que poner ningún tratamiento, pero últimamente los psiquiatras han hecho algunos cursos y tal, y van diciendo que quizás el aripiprazol se puede dar en el delirium hipoactivo, que hay alguna revisión por ahí, en fin, no sé. Yo me he revisado esta revisión y el ensayo clínico que se hizo, y la verdad es que es muy poco fiable y por lo tanto no lo recomiendo. No sé si tú estás un poco en esta línea también, Lucía. Sí, totalmente. Por lo menos en los pacientes mayores, no sé si quizá en otro perfil de pacientes, más en psiquiatría, no lo sé, pero en pacientes nuestros de geriatría, vamos, el aripiprazol a mí me encanta. Soy súper fan del aripiprazol, pero no para un delirium hipoactivo. No creo que le aportemos nada al paciente, la verdad. Lucía, también quería preguntarte, si tenemos un paciente con una demencia y un Parkinson de base o una demencia por cuerpos de Lewy y tiene un delirium y le tienes que poner algo parenteral, porque si no ya sabemos que de elección es la quetiapina, pero desgraciadamente quetiapina, pues parenteral no existe. ¿Qué antipsicótico escogerías parenteral? Yo escogería, si se puede poner intramuscular, el aripiprazol. ¿Vale? Las ampollas son de 9,5 o algo así. Yo siempre empiezo con media ampolla y si no es efectivo, la ampolla entera. Muchas veces les da o nos da miedo en pacientes anticoagulados, pero es verdad que si es una dosis puntual tampoco, o sea, para evitar el uso de haloperidol, la verdad. Yo preferiría que sea intramuscular, y el aripiprazol a mí me parece que va muy bien y, como he dicho, tiene pocos efectos secundarios y sobre todo en el paciente con demencia asociada a Parkinson o por cuerpos de Lewy, que igual, pues no sé. Nos hacen preguntas aquí. ¿Lo ibas a comentar, Neus? Lo de No, yo en relación a esto del aripiprazol, claro, hay gente que es como muy fan del aripiprazol o de otras, entonces nosotros que justo teníamos que poner en guía aquí en el hospital un antipsicótico atípico parenteral, digamos, y tuvimos que revisar un poco la evidencia que había del aripiprazol versus la olanzapina, ¿no? Que son los dos atípicos que tenemos por vía parenteral, y realmente al revisar tampoco hay mucha diferencia. La olanzapina te seda un poquito más, que entonces pensamos, mira, pues quizás es algo que sí que nos interesa, ¿no? Entonces, la verdad es que al final decidimos coger el que era más barato, porque no había no conseguíamos ver mucha diferencia a nivel de la bibliografía publicada, ¿eh? Pero yo creo que aquí también interviene mucho el con qué tal seguridad tengas tú y experiencia. Claro, la experiencia personal. Sí. En el chat están poniendo cosas muy interesantes, sobre todo en la línea del delirium hipoactivo. Dicen que hay que hacer con un delirium hipoactivo. Desde luego fármacos no, eso sí que lo sabemos. Luego comentan que qué opinamos del metilfenidato en delirium hipoactivo, que por cierto, al igual que el aripiprazol, también han salido estudios acerca del metilfenidato. Uno. Neus, no sé si yo no me he leído a fondo, sé que existe, pero no. El metilfenidato también hay un estudio con metilfenidato en pacientes con delirium hipoactivo, pero bueno, yo creo que estos estudios hay que revisarlos bien, hay que ver que sean ensayos clínicos. Yo ahora no me sé de memoria el del metilfenidato, pero hay que revisarlos bien, que sean estudios clínicos, ensayos clínicos con pacientes, etcétera, etcétera. El del aripiprazol eran 21 pacientes, de los cuales 9 eran hipoactivos, y de ahí han sacado
unas conclusiones que yo creo que no son correctas, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que ir con cuidado con estos fármacos porque también hemos visto, ¿no?, que en los últimos años de repente uno sirve en un estudio, luego en los 3 siguientes que se hacen no sirve. Entonces yo creo que tenemos que vigilar, y el metilfenidato, bueno, pues también tiene sus efectos adversos. Entonces, hace años también se intentó hacer un estudio en relación al metilfenidato y ese estudio no funcionó, por lo tanto yo iría con cuidado y me revisaría bien los estudios. Sí. Luego ponen también que la ciprasidona puede ser una opción plausible en el Parkinson, también es bastante interesante y un perfil bastante limpio, ¿no? Bastante seguro. Comentan, lo primero no sería buscar la causa desencadenante, por supuesto. En todo delirium, ya sea hipoactivo o hiperactivo, tienes que buscar el tratamiento de primera elección, es la causa orgánica directa que lo ha provocado, lo que sea, la infección, el dolor, la retención aguda de orina, el estreñimiento, la descompensación metabólica, lo que sea, y tratarlo. Y solamente en casos de delirium hipoactivo con una agresividad, ¿no?, o con una agitación extrema que no se pueda reconducir de forma no farmacológica, utilizar los fármacos. Luego pone, estoy de acuerdo con Neus, además los efectos adversos del metilfenidato en el adulto mayor hacen difícil su uso, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sinceramente, en adulto mayor no veo su uso. Paco Tarazona lo comenta, sí. Sí, es bastante arriesgado, yo creo, ¿no? El metilfenidato. Bueno, luego, de momento no está indicado, ¿eh? No hay evidencia suficiente. No hay evidencia suficiente, no. Comentan por el otro chat, disculpen, si estamos en un país del tercer mundo, tenemos demencia Parkinson o cuerpos de Lewy, no sin aripiprazol endovenoso, ¿cuál podría ser una alternativa así lejana? Gracias. O sea, una alternativa a la aripiprazol. Olanzapina. Sí. Y si no hay olanzapina, yo creo que por ahí ¿no? O sea, yo creo que a lo que se refiere es a lo mejor si no tienen acceso a antipsicóticos atípicos. Yo creo que en este... Sí. Sí o sí necesita un fármaco porque hay riesgo, vas a tener que poner una dosis bajita de haloperidol, porque es lo último que te queda. Eso, es decir, una dosis única de azepinas, ¿eh? A lo mejor ahí yo sí que las guías sí que recogen que en casos extremos, si no puedes, o sea, en Parkinson concretamente o en cuerpos de Lewy, si no puedes usar los antipsicóticos, puedes usar las benzodiazepinas. Claro, a ver, es meterte en otro jardín, porque al final es, pues eso, o sea, le sedas, o sea, es sedarles realmente, porque perpetuarías posiblemente el delirium, ya que las benzodiazepinas son desencadenantes de... Pero si no tienes otra cosa y el paciente a lo mejor se puede hacer daño, ¿no? Pues a lo mejor sí. Sí. Yo a veces, ya te digo, he tenido que cuando no tenemos el fármaco, no tercermundista, aquí en Barcelona tampoco lo... Claro, no, o haloperidol una vez. Y haloperidol 2,5 puntual y tal, y no suele haber mucho problema, pero claro, la cosa es que no lo repitas. A veces eso, el stock, ¿no? Que también a veces pasa, que te lo tienen que subir de farmacia, lo necesitas ya y hay que ponerle algo y bueno. Vale. Vale. Pues parece que ya no hay más preguntas. Vale. Pues vamos a ir a por la siguiente, que es Lucía... Buenas tardes. Espera, aquí. Lucía Lozano, ¿vale?, que nos va a hablar del delirium y de la fractura de cadera. Lucía, que es la secretaria del grupo de delirium, es especialista en geriatría y trabaja en un hospital universitario de Navarra. A ver si consigo compartir la pantalla. Espérate. ¿Qué he hecho ahora? Dios, es que yo no... Ahora, vale. ¿La veis ahora, verdad? Sí, se ve. Vale, pues vamos allá. Buenas tardes, yo soy Lucía Lozano Vicario, soy geriatra en el Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, y a continuación os voy a hablar sobre el delirium y la fractura de cadera. Este es el guión que voy a seguir para esta ponencia. Hablaremos en primer lugar sobre el impacto del delirium en la fractura de cadera y cuáles son los factores predisponentes y precipitantes de delirium, cómo identificar a los sujetos de alto riesgo y cómo abordar el delirium en el periodo pre, intra y posoperatorio.
El delirium es un síndrome altamente prevalente en los pacientes de ortogeriatría. Se calcula que hasta el 51% pueden presentar delirium en algún momento del ingreso. Habitualmente se suele presentar en el posoperatorio inmediato, entre el segundo y el quinto día tras la cirugía. Y muchos de los casos están infradiagnosticados. Aproximadamente un tercio puede pasar desapercibido, y también recordar que los pacientes con demencia y con deterioro cognitivo habitualmente son excluidos de los estudios, por lo que los datos posiblemente no sean muy fiables, estén infraestimados. Además, debemos destacar las importantes consecuencias que tiene para nuestros pacientes el presentar delirium. El delirium está relacionado con una mayor estancia hospitalaria, incidencia de complicaciones durante el ingreso, como son la desnutrición, la deshidratación, el inmovilismo, las úlceras por presión, las neumonías por aspiración, las caídas y las iatrogenia. Además, también está relacionado con una alta tasa de institucionalización al alta, mayor deterioro cognitivo y funcional al alta, mayor riesgo de mortalidad y mayor gasto sanitario. Aunque un factor en sí mismo puede desencadenar delirium, habitualmente en nuestros pacientes se suele producir una interrelación compleja entre factores predisponentes que confieren vulnerabilidad y factores precipitantes que desencadenan el delirium, de tal manera que un paciente altamente vulnerable podría desarrollar delirium ante un estímulo muy poco intenso, como por ejemplo una medicación sedante. Sin embargo, un paciente robusto o poco vulnerable necesitará un estímulo muy intenso, como por ejemplo un ingreso en UCI, para desarrollar delirium. A la izquierda de la diapositiva podéis ver los principales factores predisponentes de delirium, como son la demencia, el deterioro cognitivo, la historia previa de delirium, la existencia de alteraciones neurosensoriales visuales o auditivas, comorbilidad, depresión, accidentes cerebrovasculares, abuso de alcohol y edad mayor de 75 años. A la derecha podéis ver los principales factores precipitantes, entre ellos los fármacos, drogas sedantes, psicofármacos principalmente, también alteraciones metabólicas, infecciones, cirugías y traumatismos. En este metaanálisis de Smith et al. Se identificaron los principales factores de riesgo para delirium en el contexto de fractura de cadera. En el preoperatorio resultaron ser estadísticamente significativos la edad del paciente mayor de 80 años, el estar institucionalizado, también la existencia de alteraciones cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, el tener demencia y depresión, también el tener alteraciones visuales y una clasificación anestésica grado 3-4. Por otro lado, en el intraoperatorio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tipo de anestesia y tampoco en la duración de la cirugía y la pérdida de fluidos durante la misma, pero en el posoperatorio sí que hubo una correlación estadísticamente significativa entre la aparición de infecciones, fundamentalmente neumonía e infección del tracto urinario, y la incidencia de delirium. Partiendo de esta base, se creó la escala o el instrumento DIAR, Delirium Elderly at Risk. Como podéis ver ahí, tenéis el link en la diapositiva para poder acceder a ella a través de Internet. Esta escala, si bien no está validada en población española, es muy sencilla de utilizar y valora 5 dominios muy importantes relacionados con el paciente en riesgo de delirium en cirugía. Esos dominios son la edad mayor de 80 años, el deterioro neurosensorial, visual o auditivo, la dependencia funcional, entendiéndose como una pérdida, al menos en una actividad básica de la vida diaria, el abuso de sustancias, ya sea alcohol o benzodiazepinas, y la existencia de deterioro cognitivo o episodios previos de delirium. Cuando un paciente puntúa sí en 2 ítems o más, ya se considera de alto riesgo de delirium. Pasando al periodo preoperatorio, pues destacar que es fundamental la prevención. A día de hoy no hay evidencia de que la profilaxis farmacológica
sea efectiva en la prevención del delirium. Y además sabemos que en torno a un 30-40% de los casos de delirium son prevenibles. Por lo tanto, es fundamental identificar a los sujetos de alto riesgo para modificar su trayectoria cognitiva y funcional a través de la corrección de factores modificables, reduciendo la polifarmacia, reduciendo la carga anticolinérgica de nuestros pacientes, evitando benzodiazepinas e hipnóticos Z y reduciendo también su dosis si ya los utilizaban previamente. Para ello y otras medicaciones nos podemos ayudar de los criterios Stop-Start. También abordaremos el tema del dolor, un buen control del dolor, de lo que hablaremos más tarde, y también instauraremos un programa de prevención HELP. No quiero detenerme tampoco mucho aquí, ya que hay otra compañera que habla específicamente de esto. El programa HELP es un programa de prevención de delirium a través de estrategias no farmacológicas que consiste en detectar y abordar los factores precipitantes y predisponentes de delirium. Se ha demostrado que aplicándolo podemos prevenir hasta en un 43% los casos de delirium frente a la práctica clínica habitual donde no se realizaría. Por otro lado, y con respecto al control del dolor, es importante tener en cuenta el bloqueo del nervio periférico. Sabemos que el dolor está relacionado con una mayor incidencia de delirium, una mayor estancia hospitalaria, una peor calidad de vida y una peor recuperación funcional de nuestros pacientes. Y por otro lado, que el 36% de nuestros pacientes ya al ingreso presentan en muchas ocasiones deterioro de la función renal, lo que nos limita el uso de ciertos analgésicos y les confiere vulnerabilidad a intoxicación por opiáceos, produciéndose mayor sedación, depresión respiratoria y delirium. En este contexto surge la técnica del bloqueo del nervio periférico, que es una técnica anestésica local que bloquearía este nervio. Es muy rápida, actúa de manera inmediata y reduciría el uso de opiáceos y de otros analgésicos con los consabidos efectos secundarios que estos tienen. Facilitaría además la incorporación del paciente en el momento de la raquianestesia, en el quirófano, y todo ello se ha visto que reduce de manera significativa el delirium y la estancia media. Tanto es así que la Cochrane en el año 2020 y también las guías NICE la recomiendan de manera sistemática y lo más precoz posible, idealmente desde urgencias. En el periodo intraoperatorio se ha demostrado que disminuye la incidencia de delirium el acortar los periodos de ayuno, recomendándose 2 horas para líquidos claros y 6 horas para sólidos, evitar las sedaciones profundas, realizando neuromonitorización en la medida de lo posible, como veis ahí a través del aparato BIS, realizando un buen control hemodinámico durante la cirugía, evitando la hipotensión, la hipoglucemia y la hipotermia. En cuanto a la anestesia, no se ha demostrado, tanto en ensayos clínicos como en metaanálisis recientes de 2021 y 2022, la superioridad de la raquianestesia en términos de supervivencia, recuperación funcional e incidencia de delirium frente a la anestesia general. En el periodo posoperatorio será fundamental continuar con la prevención, pero también educar a nuestro personal sanitario y a los familiares y cuidadores para detectar precozmente el delirium y abordarlo de manera correcta con estrategias no farmacológicas. También será importante controlar la tensión y la glucemia y especial atención al acompañamiento nocturno, fundamentalmente en los primeros días, ya que el delirium, como ya he dicho, se produce generalmente en las primeras 48-72 horas. Un buen control del dolor y retirada rápida de catéteres y sondas vesicales o sondas nasogástricas. Lo principal en este periodo será también la movilización precoz. Es fundamental que nuestro paciente se deste cuanto antes, después de una fractura de cadera, deambule cuanto antes y recupere su autonomía para prevenir el delirium posoperatorio.
En cuanto al tratamiento, tampoco me voy a detener ya que hay una charla que aborda precisamente este tema, pero sí destacar que de primera línea sigue siendo el tratamiento no farmacológico o etiológico, buscar las causas que han desencadenado ese delirium. En fractura de cadera serán principalmente la existencia de infecciones, de deshidratación, de dolor, de descompensaciones metabólicas o patologías crónicas y también el estreñimiento y la retención aguda de orina. De segunda línea y solamente en casos de agitación intensa estará indicado el tratamiento farmacológico con antipsicóticos a la mínima dosis eficaz y el menor tiempo posible, evitando las benzodiazepinas solo en síndrome de abstinencia a benzodiazepinas o alcohol y nunca usarlo en delirium hipoactivo, pues las guías no recomiendan en estos casos ya que no ha demostrado efectividad. Muy importante reevaluar las causas que hacen que se perpetúe ese delirium y, por supuesto, hacer un correcto seguimiento al alta de nuestros pacientes, sobre todo de aquellos en los que no haya un deterioro cognitivo o una demencia diagnosticada previamente, ya que hasta en un 20-30% de los pacientes con delirium este delirium persiste con el tiempo y hasta en un tercio de los pacientes se puede gestar o se puede producir posteriormente una demencia cuando antes del delirium no la presentaban. Aquí os dejo un cuadro muy simple con los principales antipsicóticos, las dosis y las características de cada uno. Y como mensajes para resumir y llevar a casa, destacar que el delirium es altamente prevalente, casi la mitad de los pacientes o más podrán tenerlo en las unidades de ortogeriatría, que es fundamental identificar a los sujetos de alto riesgo para prevenirlo y tratarlo adecuadamente. Para ello podemos usar el instrumento o la escala Dier, que es prevenible hasta en un 40% de los casos y que en el preoperatorio lo principal es la prevención a través de un programa HELP, reducir la polifarmacia y hacer un buen control del dolor, idealmente con el bloqueo del nervio periférico. En el periodo intraoperatorio será fundamental evitar ayunos prolongados, hacer una buena neuromonitorización para evitar sedaciones profundas, evitar benzodiazepinas y un buen control hemodinámico evitando hipotensión e hipotermia. En el posoperatorio, prevención también, pero fundamentalmente movilización precoz y retirada rápida de catéteres y sondas. Y una vez que está establecido el delirium, identificar las causas orgánicas que lo han desencadenado y tratarlas, y solamente usar antipsicóticos a dosis bajas y durante el menor tiempo posible, idealmente menos de una semana, en casos de agitación extrema en los que el paciente no puede ser reconducido con técnicas no farmacológicas. También os dejo este enlace que podéis acceder a través del código QR si lo escaneáis con el móvil, donde os llevará directamente a nuestro espacio web del grupo de Delirium de la SEG. Ahí podéis encontrar material interesante, por ejemplo, estos dos pósteres de prevención del delirium, uno dirigido a pacientes y familiares y otro a personal sanitario, y también estas guías para pacientes, familiares y cuidadores de paciente mayor con delirium y fractura de cadera. Hasta aquí todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias por escucharme y si queréis hacerme alguna pregunta estoy disponible ahora o enviándome un correo a lucia.lozano.vicario@navarra.es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Aquí, a ver. Mira, aquí una pregunta, Lucía dice, ¿qué opinan del uso de fármacos para evitar el dolor postoperatorio? Infusiones, por ejemplo, de dexmetomidina o hasta tramadol. Pues los traumatólogos son muy fan de las perfusiones estas donde meten diversas cosas, entre ellas enantium, nolotil y cuál es petidina también. Generalmente suelen hipotensar mucho y yo creo que hay que ver qué es lo que metemos en esas perfusiones, ¿no? Y el control que tenemos sobre ellas. Nosotros normalmente, vamos, yo en geriatría, no sé vosotras, no las solemos utilizar, solemos usar más una analgesia en bolo y luego rescates, pero normalmente no en perfusión, o sea, una perfusión clásica, vamos, de nada, ni de opiáceos ni nada. Sí, mi experiencia es que los elastómeros con perfusión de mórficos, enantium y todo eso les sienta
fatal en general y hay que quitárselo en cuanto, vamos, pues se ponen a vomitar, no quieren comer, no se quieren levantar, entonces luego ya entran en la rueda. Sí, sí. E hipotensión también, mucha hipotensión. Claro, yo te quería preguntar, Lucía, porque en el último congreso de la EDA hicieron unas ponencias sobre revisiones sistemáticas que había y una era, ¿no?, en el nivel postquirúrgico, trataban el dolor con opiáceos y al controlar el dolor disminuía el delirium, pero luego había otra revisión que te hablaba de que con los opiáceos aumentaba el delirium. Entonces, un poco, ¿cuál es vuestra experiencia en relación al uso de opiáceos mayores para el manejo postquirúrgico del dolor? Yo creo que es como todo, ¿no? La mínima dosis eficaz. Yo creo que con el anciano y como con casi todas las medicaciones en el anciano hay que empezar con dosis muy bajas y titularlas. Desde luego, si un paciente tiene una insuficiencia renal, hay que tener muchísimo cuidado con la morfina porque la filtración, vamos, pasa, es metabolizada por el riñón. Ahí sí que me iría más a un fentanilo o a un targin con mucho cuidado, pero idealmente fentanilo. Pero ya digo, dosis muy bajitas. Y curiosamente a veces también nos pasa, no sé si os pasará a vosotras, que el tramador, a pesar de ser un Hola, buenas tardes. débil... Hola, muy buenas, Ángel. A pesar de ser un opiáceo débil, a veces le sienta peor que un opiáceo mayor, a veces le sienta peor que una morfina o que un fentanilo. A veces, quiero decir que no debemos de tener miedo de, uy, le ha sentado mal el tramador, pues ya no sigo poniendo, me manejo con paracetamol y nolotil y si tiene dolor, pues adiós, muy buenas. Yo creo que no, que a veces debemos de tener ese cuidado. Y luego también recordar que, sobre todo si el paciente va a necesitar opiáceos en el posoperatorio y creemos que van a ser varios días, debemos de asociar al principio siempre un antiemético. Generalmente yo lo suelo poner pautado porque las náuseas y los vómitos es algo que aparece con relativa frecuencia, pero que con el paso de los días, 5 o 7 días, se suelen pasar y el paciente lo suele tolerar bien. Sin embargo, el estreñimiento es algo que es inherente prácticamente a los opiáceos, salvo a lo mejor el targin, la oxicodona naloxona, que tiene un poco menos de riesgo de estreñir. Y debemos de tener también en cuenta eso para asociar laxantes o bueno, avisárselo al paciente, ¿no?, para que lo tenga en cuenta. Aquí hay una pregunta que también medio respuesto ya, ¿no?, que dice, ¿opioides o AINES en el postoperatorio? Pues depende, ¿no?, supongo. Efectivamente, dependerá sobre todo de las características del paciente, ¿no? O sea, un paciente que ya tiene un deterioro de la función renal o que tiene antecedentes de hemorragia digestiva. A ver, yo creo que por poner un Enantium tampoco vamos a ser, ¿no? No vamos a causar un gran perjuicio al paciente, a menos que tenga un filtrado de 15, ¿no? Pero bueno, individualizar, ¿no? Individualizar y sobre todo dosis bajas e ir titulando con cuidado. Sí. Bárbara Pérez nos dice que en su experiencia en la mayoría de los casos el dolor postquirúrgico se controla con paracetamol y nolotil endovenoso y que la morfina oral, el Oramorf, pues a dosis muy bajitas en su experiencia se tolera mejor que tramadol u otros opioides. Sí, sí, sí. Yo creo que es algo que, por cierto, no he comentado en la presentación y aprovecho para decirlo aquí, que creo que cuesta más controlar el dolor preoperatorio. Al final, cuando tú operas al paciente, reduces esa fractura y el dolor mejora. O sea, le puede doler al apoyar y le puede doler la herida, pero si está bien reducida esa fractura, el dolor mejora mucho. O sea, al final, en el delirium es fundamental la demora quirúrgica, ¿no? O sea, a más demora quirúrgica, el paciente está inmovilizado, está con más dolor, está deshidratado, al estar inmovilizado hay más estreñimiento, descansa peor, no se puede mover en la cama, o sea, es catastrófico. En cambio, una cirugía temprana con una demora quirúrgica idealmente de menos de 24 horas, ¿no?, que es lo que suelen recomendar las guías, hace también que ese paciente se pueda activar mucho antes, disminuya el dolor, se pueda movilizar precozmente y disminuya la incidencia de delirium. Eso está descrito también, ¿eh? Vale. Bueno, pues muchas gracias, Lucía. Que de momento no hay más preguntas. Vamos a ir con la presentación de Ángel. El doctor Ángel Julio Santana es especialista en geriatría, médico de atención primaria del Centro de Salud de Santa María de Guía, de Las Palmas. Y nada, ahora vamos a ver si consigo poner su presentación. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
la apuesta que hace por la difusión práctica de delirium, a la doctora Neus Gual por la coordinación del grupo y a mis compañeros del grupo de trabajo Delirium en atención primaria por su colaboración. Intentamos en esta presentación eminentemente práctica dar algunos aspectos básicos de la identificación del delirium en atención primaria y una actuación eficaz sobre la identificación que hemos hecho de ese paciente generalmente mayor con delirium. El delirium está incluido dentro de los trastornos neurocognitivos junto con las demencias y el deterioro cognitivo ligero, pero es un síndrome que, a diferencia de los otros dos, se caracteriza por ser un síndrome agudo y que fluctúa a las funciones cerebrales afectadas a lo largo del día. Las principales funciones cognitivas afectadas van a ser la atención y va a haber también una desorientación en las tres esferas, pero que pueden haber también otras funciones cognitivas, como ya se ha dicho anteriormente, afectadas, y el anciano lo podemos bien se puede manifestar por una agitación o bien por una energía. Hay tres aspectos claves en el delirium en atención primaria que realmente nos marcan por qué es importante identificarlo. Uno es que deberemos de considerarlo siempre una emergencia médica por el impacto y las consecuencias que puede tener la persona mayor, haciéndola más dependiente, utilizando servicios sanitarios o sociosanitarios, o bien incluso llegar a la mortalidad. También un aspecto clave que ya se ha hablado aquí es que podría ser reversible si actuamos sobre la causa que lo ha originado y también que lo podemos prevenir. Estos tres aspectos nos deben de hacer siempre, por todos los medios, buscar y pensar en delirio ante esos ancianos con funciones cognitivas afectadas. Primer paso, por lo tanto, va ante un anciano con cambios en las funciones cognitivas agudas y que fluctúa a lo largo del día, va a ser la identificación de delirium. Para ello, ante la presencia del anciano y de su familia, tendríamos que explorar otras funciones cognitivas, ver cómo está afectada la atención. Vamos a tener un anciano generalmente distraído, va a estar desorientado en tres esferas, su lenguaje va a ser incoherente, puede tener una amnesia del hecho que le está ocurriendo, alucinaciones, delirio, y puede estar agitado o bien letárgico. Ante la sospecha de delirium, tendríamos que ir a buscar la causa que precipita o está originando ese delirium, que puede ser una causa orgánica, puede ser fármaco o puede ser tóxico. Ante esta situación que he dicho, este proceso de inicio de síntomas agudos, fluctuantes a lo largo del día, otras funciones cognitivas afectadas, fundamentalmente la atención, la desorientación, y que hay una causa desencadenante, pues prácticamente estamos aplicando ya los criterios de DSM-5 y con ellos hacer un diagnóstico muy cercano de delirium. Aspectos importantes en el delirium que tendríamos también que ir a investigar, y para ello tenemos que apoyar fundamentalmente en la familia o cuidadores, son aquellos factores de riesgo o factores precipitantes, que es realmente el escenario donde se va a desencadenar el delirium, que generalmente, si bien no es específico de personas mayores, pero sí que aparece con más frecuencia en ancianos y sobre todo a más edad, más posibilidades de sufrir un delirium, o también aquellas personas que ya tengan algún grado de dependencia. En las demencias, en el deterioro cognitivo, aparece el delirium con una alta frecuencia, incluso se habla de un 18, un 20% de aparición de delirio en estos pacientes, aquellos pacientes que tengan trastorno psiquiátrico, una comorbilidad grave, un déficit sensorial no corregido, una hospitalización reciente, tener en cuenta esto. El delirium
si bien probablemente se haya controlado o estabilizado en el hospital, el paciente puede ser dado de alta y habrá que hacerle un seguimiento cercano porque ese delirium se puede prolongar en el tiempo, o aquellos pacientes que están generalmente en cuidados paliativos, o bien que seamos responsables también, médicos responsables de algunas residencias. En estos dos niveles también la probabilidad de padecer delirium es alta. Cuanto más factores predisponentes tengamos, pues también vamos a tener mayor probabilidad de sufrir un delirio. Y ante este escenario se pueden desencadenar el delirium por una serie de factores precipitantes que también hay que ir a buscarlo, ayudados a la familia, y preguntar por fiebre, por la posibilidad de que esté cursando con alguna infección respiratoria o de orina, que haya una disnea, porque también aquellos procesos respiratorios crónicos, la insuficiencia cardíaca, el dolor, un dolor nuevo, un dolor crónico exacerbado, que el paciente se haya deshidratado, esté malnutrido, una impactación fecal, una retención de orina, un sueño no estabilizado, una caída que haya generado un traumatismo, tóxicos como el alcohol, o simplemente cambios en el entorno. Pueden ser factores precipitantes que ante un anciano vulnerable van a poder desencadenar un delirio, y que tendríamos que ir fundamentalmente a buscar estas causas precipitantes. Otro de los factores precipitantes también pueden ser los fármacos, juegan un papel importantísimo en las causas de delirium. Siempre preguntar por si ha habido introducción de nuevos fármacos, o ha habido alguna supresión brusca de algún fármaco, sobre todo de los grupos que ahora diré, y ha habido cambios también de dosis reciente, o bien subir o bajar dosis, sobre todo de fármacos opioides, psicofármacos, anticolinérgicos, antidiabéticos, antiparkinsonianos, y ya tenemos entonces que ir a buscar la causa, esos factores precipitantes que tenemos en un anciano que nos acercamos bastante al diagnóstico clínico de delirium, pues con los recursos que tenemos en atención primaria, que fundamentalmente es nuestra exploración general, hacer una exploración general lo mejor que podamos, en aquellas causas que puedan ser las que estén desencadenando el delirium. Tener en cuenta también que las pruebas complementarias que tenemos en atención primaria son las que son, pero bien, si podemos estabilizar también a ese anciano con delirium, apoyándonos con la familia, podríamos a lo mejor posponer para el día siguiente una analítica con algunas valoraciones de parámetros más amplios que nos acerquen también al diagnóstico del delirio. Las que más frecuentemente nos vamos a encontrar de delirium en la atención primaria es en los pacientes con demencia. Tener en cuenta que la demencia también van a haber afectación de las funciones cognitivas, pero cuando va a aparecer el delirium, van a haber esos cambios en funciones cognitivas con aparición de síntomas nuevos, o se van a presentar síntomas que ya presentaba con mayor intensidad. Y generalmente esos síntomas se van a manifestar de una forma brusca, pues por agitación, o bien por somnolencia, bien por una debilidad generalizada. Vamos a tener un anciano mucho más desorientado de lo que estaba antes. Van a intensificarse la aparición de alucinaciones o delirium, van a haber movimientos estereotipados, vamos a ver pellizcar la ropa, o hacer movimientos que realmente antes no realizaba. Van a haber una labilidad emocional, o van también a desestabilizarse en el sueño. Ante esa situación de sospecha de un delirio en una persona con demencia, pues tenemos que ir a buscar los factores precipitantes, como antes dijimos, ir a diagnosticar qué causas podrían estar originando ese delirium en la persona con demencia, valorar lo que dijimos antes, descartar una infección, una descompensación de una enfermedad respiratoria crónica, de una insuficiencia cardíaca, un dolor
exacerbado, una caída con un traumatismo, un fármaco, algún cambio farmacológico reciente que se haya producido. Y ante eso, pues ya vamos a actuar con un tratamiento que tiene que ser un tratamiento multicomponente. Tener en cuenta que el tratamiento fundamental del delirium va a ser tratar la causa orgánica que lo haya identificado. Si vamos a necesitar fármaco, nunca va a haber un fármaco con una indicación clara para el delirium, pero los más utilizados son los neurolépticos y sobre todo si es en urgencias el haloperidol. Si lo tenemos en domicilio ya con tratamiento farmacológico, con psicofármacos, pues ajustar el tratamiento de risperidona, quetiapina, que habitualmente son los 5 fármacos más utilizados. Pero no olvidar que un tratamiento fundamental y que da muchísimos resultados es el tratamiento no farmacológico de estos pacientes con demencia y delirium, apoyarnos en ese familiar habitual, cuidador habitual, que acompañe a esa persona con delirium durante el tiempo que realmente pueda disponer, incluido las noches, hablar con él de una forma sencilla, intentar tranquilizarlo, entretenerlo con la propia conversación, con algún juego, escucharlo, no contradecirle, no entrar en discusiones con él, reorientarle dónde se encuentra, quiénes somos. Y intentar lo antes que podamos movilizarle. Estas medidas terapéuticas que he comentado tienen realmente en la comunidad un éxito bastante importante. Pues esta diapositiva la pongo porque es importante la coordinación con el hospital. Tanto como decía antes de los pacientes que son dados de alta hospitalaria, porque el delirium, si bien puede ser ya dado de alta, estabilizado en el hospital, es un síndrome que puede manifestarse durante un largo periodo de tiempo y que hay que hacer un seguimiento para prevenir su empeoramiento. Y luego también importante, y quería resaltar la figura de que tiene para poder mantener nosotros los ancianos con delirium en domicilio, es la figura de los médicos geriatras consultores o de enlace, o también de otras especialidades como puede ser medicina interna o psiquiatría. Son recursos que van apareciendo con nuevos en las diferentes comunidades y que están jugando un papel cada vez más importante, y sobre todo en enfermedades como en esta. Nada más, ya con esto terminar mi exposición, agradecerles y esperar que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su atención. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Julio. No ha podido llegar. Él es médico de atención primaria y está ahora mismo atendiendo urgencias en la consulta. Así que, bueno, agradecerle muchísimo que como mínimo nos haya mandado la presentación. Y... Hola. ¡Ah, Ángel! ¡Hombre! Aquí estamos. Justo a tiempo. Estaba liadillo con el tema este de la guardia y el móvil. Vale, perfecto. Estoy leyendo si queréis alguna preguntilla que han puesto por aquí. Hola, quería preguntar el uso de gabapentina o pregabalina para el delirium de difícil control. Yo creo que iba para antes, para tu ponencia. Ajá, vale. A ver, sí que se han hecho justo, además, creo que Lucía, tú lo has comentado, un estudio de 2006 que me he quedado con la copla del uso de la gabapentina para el delirium. Quizá eso, un poco pues para el mejor control del dolor. La pregabalina es más efectiva que la gabapentina, pero también tiene más efectos secundarios. Entonces, bueno, pues sí, puede ser una opción empezando a dosis bajitas, ¿no? A dosis de 25, a dosis de 50 e ir titulando en función. O sea, esto es más encaminado a tratar la causa del delirium. Exacto. ¿No? El dolor, trato el dolor, no es que esté tratando dolor neuropático sobre todo también, ¿no? Y también el efecto ansiolítico, recordemos que tiene la pregabalina, que a veces también es muy interesante ese efecto, ¿no? de
ansiolítico que puede también mejorar la sintomatología. Y luego hay un comentario de Cristina Castro, ¿no?, que dice que quería comentar respecto a la búsqueda de la causa fundamental, que es cuando no hay una causa que encontramos, que hay que plantearse hacer el TAC, porque a veces en ortogeriatría se ha encontrado que la causa es un ictus y el delirium es su forma de presentación, que esto es así, es decir, en un ictus o tienes la causa o la sigues buscando, es decir, no, y hay muchos ictus que debutan, bueno, muchos no, pero a veces ictus en el tálamo, en zonas un poco a ese nivel. O encefalitis, encefalitis también. Ojo, las infecciones del sistema nervioso central, ¿no?, que a veces sí causan con el mismo, sí, sí. Entonces sí, hay que buscarlo. Vale, sí que eran... Me he comentado que eran cuadros de delirium hiperactivos. Pone, hola, en lo referente a cuidadores y familiares, ¿qué recomendaciones formativas o lectura recomendáis para saber cómo actuar en estos casos? Como habéis dicho, es importante que pueda haber un buen acompañamiento desde los cuidados asistenciales. Aparte de recursos y apoyos, esa familia, cuidadores no profesionales. No he entendido muy bien la parte del final. Yo creo que para empezar, si os metéis en el espacio web nuestro de Delirium, ya hay colgadas cierto material que os puede ser de utilidad, como las guías para pacientes, familiares y cuidadores, que son un tríptico, hay una para hospitalizados y otro para pacientes con fractura de cadera. Sean consejos tanto para prevenir el delirium como para cuando aparece, cómo manejarlo y cómo detectarlo precozmente. Y luego también hay algunos consejos interesantes para cuando los pacientes retornan al domicilio, cómo manejarlo y qué hacer y qué no hacer cuando el paciente vuelve y todavía está en delirium y está en fase de resolución. Sí, yo creo y también hay un par de póster, perdón, Neus, sí. había un par de póster también para familiares y cuidadores y otro para personal sanitario, de cara a lo que decimos, ¿no?, que tan importante es el educar a los familiares como también el educar al personal sanitario de las plantas, sobre todo quirúrgicas, ¿no?, muchas veces, que a lo mejor es donde más hay, donde menos se tiene en cuenta. Pues para detectarlo y abordarlo de manera correcta. Yo creo que a los cuidadores también es importante explicarles lo que está pasando, lo que es el delirium, qué vamos a hacer, qué pueden hacer ellos, porque esto también los relaja, ¿no? A veces cuando le dices, no, es que él no está ahora con estas ideas, no te lo tomes como algo personal, y explicar un poquito, esto siempre yo creo que tranquiliza y nos ayuda a controlar también mejor el delirium, ¿eh? Cuando los cuidadores entienden lo que está pasando, se tranquilizan, se relajan, entonces esto lo transmiten al paciente también. Entonces yo creo que es muy importante cuando sucede un delirium atender al cuidador que va a estar allí porque os va a ser muy útil. Eso es una cosa que les da mucha esperanza, es el hecho cuando les decimos que es reversible, que puede ser reversible. Entonces, o sea, ¿puede volver a ser como era antes? Sí, sí, o sea, que puede volver, pues es uno de los objetivos, que la persona, pues ese delirium remita y vuelva a ser pues como era antes. Eso les da mucha tranquilidad a las familias y les permite pues confiar más en nosotros. Yo lo tengo claro que desde el punto de vista del abordaje del delirium, sobre todo en pacientes que tenemos en la comunidad, en atención primaria, en el domicilio, es fundamental que estén informados de la evolución del delirium y todo lo que se puede hacer por evitar complicaciones y por mejorar ese delirium. Yo creo que teniendo un cuidador informado, siempre vamos a tener una mejor respuesta, está claro, en ese paciente. Yo lo tengo clarísimo, ya no por la experiencia también que vemos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los conceptos claves que tiene esta jornada es fundamentalmente también, aparte de los profesionales, es la familia, ¿no?, que va a jugar un papel súper importante en el contexto del delirium en la comunidad, en el domicilio, ¿no?, cuando vuelve del hospital o cuando... Nos hemos quedado ahí. Se corta un poco. En su... Ángel, te oímos un poco entrecortado. Bueno, pues yo no sé, igual no se me oyó entonces lo que decía. Sí, la última frase yo creo que no me acabo de oír del todo. No, que es fundamental el tener al cuidador informado y que sepa actuar ante cada proceso que pueda ir ocurriendo en
en ese delirio. Yo creo que es básico para poder mantener ese paciente estable y poder mantenerlo en el domicilio el mayor tiempo posible, ¿no? Yo creo que es fundamental. Sí. Comentan también por aquí otra pregunta. Perdona, Neus, ¿ibas a decir? Iba a leer. Ah, vale. ¿Cómo distinguir un delirium hiperactivo de un cuadro de agitación en un mayor solo en relación con patología psiquiátrica o con demencia de base? Bueno, ¿contestas? Ahí aplicaríamos, sí, ¿no? Aplicaríamos los conceptos de que diagnosticamos delirium, es decir, el delirium tiene que haber una alteración de la atención, tiene que haber una alteración del nivel de conciencia, que tiene que ser además fluctuante y tiene que ser un inicio agudo. Entonces tienes que valorar, ¿no? Si es un paciente psiquiátrico que hace un cuadro de agitación porque es un, no sé, esquizofrénico que hace un brote psicótico, pues no tendrá la atención alterada ni tendrá la conciencia alterada. En un paciente con un delirium te puede hacer, que antes lo decían, un cuadro de delirio, ¿vale? Pero sí que tendrá, cuando tenga delirium, alteración de la conciencia y de la atención, sí o sí. Yo también otro truco muy sencillo que utilizo es preguntar a la familia. ¿Pero está así? O sea, ¿él es así o no es así? ¿Cuándo ha empezado a estar así? No, bueno, es que esto lo hace de manera habitual y tal. Vale, pero no, es que lleva 2 días o lleva desde ayer, que es que este no es él. O sea, esto no es propio de él, ¿no? Entonces, tiene que aparecer, aparte de ser fluctuante, ¿no? Como bien ha dicho Neus, brusco, ¿no? Hay un antes y un después, comienza de manera brusca, ¿no? Y para eso las familias son los que mejor conocen a un paciente con demencia, porque tú si no lo conoces previamente, pues a lo mejor te llama la atención, pero es que él es así. Luego comentan también fomentar la prevención, tendría que estar estandarizada, pues sí, totalmente. Completamente de acuerdo. Yo creo que aquí es un error y yo creo que ahí sí que tenemos que presionar un poco a los de arriba. No puede ser algunos hospitales como los tenemos, la gran mayoría, ¿vale? Con lo agresivo un poco que es hacia el paciente y lo poco que tenemos de medidas no farmacológicas. Es decir, esto sabemos, y además yo creo que en el seminario lo hemos dicho prácticamente todos, medidas no farmacológicas. Medidas no farmacológicas es lo único que sabemos que funciona, que previene, que revierte, que además es que es coste económico, ¿no? Es menos costoso al final. Es decir, que tenemos toda la evidencia a nuestro favor y en cambio tienen sus niveles de urgencias que están en el sótano, que apenas tienen luz de día, que tienes a los pasillos, hay los pacientes en los pasillos completamente, en fin, sin ningún tipo de medida no farmacológica, ¿no? Y yo creo que esto sí que es una cosa que tiene que cambiar y yo creo que tenemos que presionar a quien se encarga de esto para que las cosas empiecen a hacerse mejor. Pone sobre todo en los servicios de urgencias, ¿no? Claro, empezando por la urgencia y terminando en la hospitalización y en atención primaria, o sea, en todo el circuito del paciente. Sí. A ver. No sé si hay alguna pregunta más. Y un poco también, es verdad que no hemos hablado en el webinar del tema del COVID, que COVID y delirio me ha dado mucho que hablar. Yo creo que todos un poco lo queremos como ir dejando atrás, porque la verdad es que ha sido pesado. Pero bueno, sí que es verdad que hemos aprendido cosas del tema del COVID y el delirium y qué hacer con los pacientes que están aislados en las habitaciones, cómo podemos aplicar medidas no farmacológicas en este tipo de pacientes, etcétera, etcétera. Entonces no sé si alguien también quiere comentar su experiencia en este sentido. A ver. Nadie ha tenido experiencia en el COVID, veo. Yo no me ha tocado estar en equipo COVID, ¿no? Pero... Bueno. A ver, a mí mi experiencia ha sido horrible. O sea, los pacientes en COVID aislados totalmente de las familias. Aunque lo bueno en mi hospital es que las camas son individuales, pero en el COVID compartían. Eso era lo único bueno porque tenían a una persona por lo menos al lado con quien tener algo de contacto, pero vamos, estaban totalmente aislados, no se los levanta a los pacientes en la planta COVID. Vamos, horrible con el delirium. Prácticamente el 100% de los pacientes durante su estancia en COVID hacían un delirium. Ha sido terrible. La verdad, eso sí, en una, no sé en qué ola vamos, pero en la siguiente ola habrá que intentar hacer algo o proponer algo porque
Ya. Bueno, yo creo que en el COVID hemos aprendido, y yo creo que es una lección que nos llevamos para otros pacientes que a veces vamos a tener que aislar, ¿no? El tema las telellamadas y todo esto se puede, ¿no? Es algo que hemos aprendido a hacer. Yo creo que fue, mira, aquí lo dicen, el papel de las videollamadas con tablets fue importante cuando se pudo. Es verdad que la primera hora fue un poco complicado, pero luego ya se empezaron a poner y creo que es algo que hemos aprendido y que podemos seguir usando en el futuro. Y luego yo creo que es interesante decir que a pesar de que quizás tienes que modificar un poco las medidas no farmacológicas, sí que es importante llevarlas a cabo. Es decir, se puede levantar a un paciente COVID. Claro. Había el miedo no de que se cayese, pero es decir, podemos un poco empezar a usar también las nuevas tecnologías para asegurar esto. Pues tenemos sensores de movimientos para ver cuándo el paciente se levanta, cuándo no se levanta. Bueno, yo creo que hay varias cosas que hemos ido aprendiendo y que el hecho de estar aislado no es una excusa para no aplicar una serie de medidas no farmacológicas, ¿no? Entonces, digamos, cualquiera que entre en esta habitación le hace beber un vaso de agua al paciente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco hemos ido aprendiendo y yo creo que hay cosas que nos pueden servir. Comentan, el papel de las videollamadas con las tablets fue importante cuando se pudo hacer. Muy difícil durante la pandemia, incluso intentando el uso de videollamadas, identificación con EPIs, etc. En las residencias en Madrid ya no se aíslan en habitaciones individuales, se hacen unidades de convivencia y hacemos videollamadas, claro. Por la situación del COVID no se hacía todo lo que va bien para prevenir el delirium. Sobrecarga de las enfermeras también. Se debería de dar más importancia a esto. El aislamiento prolongado en los pacientes es dramático, las videollamadas escasas, enfermeras intentando controlar y fue una experiencia terrible. El control de la disnea, hidratación y estreñimiento era muy importante, pero el aislamiento es lo peor en los pacientes con hipoacusia, muy difícil. Aislamiento no debe de significar abandono, eso es lo que... Sí, yo creo que esta frase también es importante. Yo creo que hubo momentos, ¿no? que realmente no se podía hacer más, luego igualmente yo creo que hemos aprendido a hacerlo mejor y creo que debemos aprender un poco de las cosas que han funcionado, ¿no? Se oye un ruido de fondo, no sé si... A ver. Bueno, vale, no sé si tenemos más comentarios o alguien quiere decir algo más. No, aquí por lo menos en preguntas y respuestas no y en el chat tampoco. Vale, pues yo creo que, bueno, muchas gracias a todos por haber participado en este webinar, el primero que hemos hecho del grupo de trabajo de Delirium de la SEC. Ha sido un honor poderlo moderar. Muchísimas gracias de nuevo a la SEC por organizarlo, a todos los participantes y a los ponentes y a los miembros del grupo de trabajo de Delirium por haber conseguido hacer esto este día y tener pues toda la documentación que tenéis en la página web para poder repartir en el hospital y en los pacientes y familiares, pues para que estén más al tanto de lo que es el delirium y de cómo lo pueden manejar. Así que, bueno, sin más, muchísimas gracias a todos, un placer y nada, seguimos viéndonos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.